Bueno, el tema a presentar es la psicología evolutiva y psicología fisiológica. El temario es el siguiente: la introducción, la definición de psicología evolutiva y su relación con la psicología experimental, la definición de psicología fisiológica y la relación con la psicología experimental, el experimento de Pavlov y las conclusiones. Vamos a empezar por qué es psicología. La imagen que está ahí es psi, que es una letra griega, que normalmente se relaciona con psicología. Y psicología es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en diferentes ámbitos. Esta emplea métodos experimentales para comprender la conducta de los individuos. Por esto, cualquier rama de la psicología se relaciona con la psicología experimental, ya que todos se nutren de esta psicología. Aquí se presentan algunos de los principales exponentes de la psicología, como son el padre de la psicología, Wilhelm Wundt, que fue el creador del primer libro de psicología, Sigmund Freud, que aporta con sus experimentos, al igual que Skinner y Maslow. Y después de esta pequeña introducción podemos pasar a ver qué es la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es la que estudia los cambios conductuales en relación con la etapa en que se producen en las personas a lo largo de su vida. Por lo tanto, los cambios de los que se ocupa esta psicología tienen una cierta relación con la edad de la persona. Sin embargo, más que referirnos a la edad de la persona, la psicología se refiere a periodos, como la infancia, la adolescencia, la adultez o la vejez. Algunos autores se dedican justamente a estudiar estos periodos de las personas, otros se centran en la evolución de determinados procesos durante toda la vida, así como el desarrollo del razonamiento moral desde la infancia hasta la edad adulta. Las etapas claves o palabras claves que llevan a cabo son describir, explicar, predecir e intentar modificar, si se requiere, el comportamiento desde el nacimiento hasta la vejez. Algunas de las preguntas planteadas por estos psicólogos que se dedican a la psicología evolutiva son, por ejemplo, ¿de qué manera influyen los cambios hormonales de la adolescencia en el desarrollo emocional de los jóvenes? ¿Las personas mayores sufren realmente una decadencia en sus habilidades intelectuales? Otro ejemplo es, ¿qué relación tiene el nivel educacional en la respuesta de los adolescentes ante los cambios físicos propios del periodo en que están atravesando? Para responder a estas interrogantes y cualquier hipótesis que nos planteamos, se trabaja muy en conjunto con la psicología experimental, que va de la mano con la mayoría de las otras psicologías. Y por ejemplo con esta misma psicología evolutiva. Los cambios psicológicos se presentan en dos formas. Está el cualitativo, que es por transformación de estructuras y funciones, y están los cuantitativos, por adición gradual de determinadas características o elementos. El cualitativo se va más al ámbito de personalidad, y el cuantitativo, como su nombre lo dice, es más en cantidad. El ejemplo más claro para cuantitativo podría ser el lenguaje. Cuando uno es un recién nacido, solo emite ruidos. Y cuando uno va avanzando en el periodo de la vida, uno va adquiriendo la conducta o la facultad para empezar a emplear un lenguaje. Entonces ahí estamos adicionando palabras. En el fondo es cantidad, porque uno a lo largo de la vida va aprendiendo más palabras y las va empleando. Entonces este sería un ejemplo más claro de lo que es el cambio psicológico cuantitativo. El cualitativo es un poco más fácil de entender porque es la transformación de la conducta. Uno va cambiando según las experiencias que uno va viviendo, y esto se emplea, en esto se emplea el cambio cualitativo. Aquí está un poco más claro, expresado eso sí con cambios más físicos. Está el desarrollo cualitativo,
y el cuantitativo, que ahí está expresado más en el ámbito físico, como el aumento de estatura y estructura. Y aquí está escrito que el niño crece tanto físicamente como mentalmente. Claro, porque ahí está el ejemplo que mencioné antes del lenguaje. Para avanzar están los periodos del desarrollo. Como dijimos antes, los periodos evolutivos están divididos y están divididos de la siguiente forma. Está la primera infancia, que es del nacimiento a los 2 años, la infancia media o años preescolares. Está de los 2 años a los 6 años la infancia tardía, de los 6 a los 12, la adolescencia hasta los 20 años, la adultez de 20 a 65 70 años, esto varía, y la vejez a partir de los 65 o 70 años hasta la muerte. También están los determinantes psicológicos, que también deben ser tomados en cuenta al analizar a una persona desde esta psicología. Esto consta de dos factores: el factor normativo, que está determinado por el plan madurativo y es de carácter más homogéneo. Es, por ejemplo, la cultura, el entorno social, la vivencia como adolescente y todos estos factores que uno va teniendo sobre la experiencia y sobre la vida. Y luego está el factor no normativo, que pasa a ser más genético y de características más personales, como el sexo, la talla, la estatura, etcétera. Aquí vemos otra imagen en el que están las características. Bueno, en verdad están los factores que modifican la personalidad o la conducta. Está la característica de la especie, que incluye al genoma humano, y la cultura, que es muy importante porque las culturas llevan a un pensamiento más social y normalmente las culturas tienden a pensar de misma forma, un poco general, eso sí. El momento histórico, que es crucial porque una persona del Renacimiento no piensa de misma forma que una persona contemporánea. Después está el grupo social, que es nuestro círculo más íntimo, con las personas con las que nos relacionamos. Y por último están las características del individuo, que son los rasgos más personales. Está la edad y los contextos individuales del desarrollo. Para continuar, definiremos lo que es la psicología fisiológica. Es el estudio científico de la biología de la conducta y de los procesos psicológicos. Es decir, que investiga las bases biológicas del comportamiento, especialmente en el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los psicólogos fisiólogos plantean las siguientes preguntas a la hora de estudiar. Por ejemplo, ¿por qué una lesión en cierta parte del cerebro produce pérdida de memoria y en otra parte del cerebro la lesión produce trastornos al lenguaje? Otro ejemplo es: ¿cómo es posible que el llanto de un bebé active las glándulas mamarias de la madre? En definitiva, la psicología fisiológica intenta explicar los cambios que experimenta el cuerpo frente a un estímulo externo o interno al cuerpo. En otras palabras, explican la conducta en términos fisiológicos. Esta psicología generalmente utiliza individuos con lesiones cerebrales o musculares. Sin embargo, a menudo también utiliza animales como gatos, monos y ratas. En la cuestión mente y cuerpo existen dos enfoques: el dualismo y el monismo, además del enfoque psicofisiológico. El dualismo es la creencia en la dualidad de la realidad, en la que la mente y el cuerpo están separados y el cuerpo se forma de manera ordinaria, en la que toda gestación sería idéntica, pero la mente no. En ella influyen los factores genéticos y ambientales. Por otra parte está el monismo, que sostiene que todo en el universo consiste en materia y energía, igualmente el cuerpo humano, y que la mente está producida por el funcionamiento del sistema nervioso, que es parte de esta misma materia y energía universal. En tanto, el enfoque finalmente psicofisiológico
cree que al comprender el funcionamiento del cuerpo humano, el sistema nervioso y todos los sistemas se habrá resuelto el problema de la mente y el cuerpo, tomando en cuenta además que múltiples factores como las etapas, las diferencias individuales, la cultura, el clima, el lugar geográfico, los padres, los hermanos, el lugar al que corresponde la familia y muchos otros, por tanto, es un enfoque más completo, ya que comprende al ser humano y su ambiente, desde el punto de vista biológico y de los sistemas nerviosos y endocrinos principalmente. Un clarísimo ejemplo de la respuesta del organismo a un estímulo es el experimento de Pavlov, que está aquí, en el que acondiciona a un perro con una campanilla para que éste salga cada vez que suene la campana. Por esto el experimento es conocido como el reflejo condicionado de Pavlov y ha servido de base para la psicología conductista, en que asegura que ante un estímulo se produce una respuesta y si ésta se repite en el tiempo, el individuo queda condicionado y su respuesta se produce siempre del mismo modo ante el estímulo. Entonces, antes del condicionamiento, el perro frente a la comida tenía una respuesta de salivación. Esto sigue siendo antes del condicionamiento. Pavlov hacía sonar su campanilla y la respuesta era que no había salivación. El perro no tenía respuesta frente a esta campanilla. Durante el condicionamiento, Pavlov hizo sonar la campanilla mientras el perro tenía comida y la respuesta era salivación. Esto lo hizo varias veces y finalmente cuando Pavlov hacía sonar la campanilla logró que el perro salivara. Entonces aquí tenemos un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Luego pasamos a las conclusiones. Como conclusiones, la psicología evolutiva intenta comprender los cambios en la conducta de una persona según su edad, o mejor dicho, el periodo de vida en el que se encuentra. La psicología fisiológica está en otra parte y estudia la interacción de la mente con el cuerpo y su relación con el ambiente o estímulos externos e internos desde el punto de vista biológico del comportamiento, interesándole en especial el sistema nervioso y el sistema endocrino, además de todos los sistemas del cuerpo humano, ya que estos infieren en la conducta del ser, según este o no funcionando correctamente está el estudio. Los cambios en la estructura química del cerebro alteran la conciencia y la conducta, por lo que es posible formular la hipótesis de que la conciencia es una función fisiológica, al igual que la conducta. Y para finalizar, la psicología experimental, dentro de todo este estudio, está muy relacionada con la psicología evolutiva y la psicología fisiológica. Y entonces, ambos tipos de psicología tratada, tanto la psicología evolutiva como la psicología fisiológica, a través de la historia, han estado al servicio del estudio del comportamiento humano y han sido un aporte en dilucidar la relación de los procesos biológicos, bioquímicos y fisiológicos en general, el paso del tiempo y la conducta del hombre, permitiendo identificar las necesidades propias de cada periodo de la vida, pudiendo intervenir de forma positiva en ellas. Por otra parte, sin el estudio del comportamiento del hombre no existiría un entendimiento cabal de la complejidad del ser humano en sí mismo y su necesidad de estímulo permanente, especialmente en la primera infancia y en la vejez. La psicología evolutiva y psicología fisiológica nos han abierto una ventana al interior del hombre. Bueno, eso fue la presentación. Les agradezco la atención. Hasta luego, que estén bien.